Ruta por caminos antiguos, a oficinas salitreras adscritas al Cantón de Aguas Blancas, saliendo de Antofagasta, el 8 de septiembre de 2023. Luego de entrar, desde la Ruta 5 por Oficina Rosario, la siguiente locación fue Estación Aguabuena. Esta fue construida, como parte del Ferrocarril Longitudinal Norte, el cual comenzó a operar en 1913, originalmente en el trazado primitivo, proyectado más al este. La estación no estaba planificada, sino que estaban contempladas otras paradas en las cercanías denominadas San Antonio y María Teresa. Sin embargo, las posteriores modificaciones al trazado durante su construcción establecieron la nueva estación Aguabuena en su ubicación definitiva, en el sector homónimo al sur del Cerro Bonasort. Como dato anecdótico, en aquella locación solo existen rastrojos de casas y palos parados. Sin embargo, hay un templo evangélico, construido de material sólido, de unos 7 por 15 metros, pintado y en excelentes condiciones. La oficina Bonasort fue trabajada sucesivamente por Granja y Compañía Salitrera Cota y Bonasort. Los inconvenientes que, desde el primer momento presentó la explotación de caliches del Salar del Carmen, obligaron a los ingenieros británicos a cargo de la planta a apurar la búsqueda de mejores terrenos, ya que el privilegio, de 5 de septiembre de 1868, autorizaba a la empresa para explotar cualquier lugar del desierto. Fue así que, la expedición enviada por Jorge X, gerente de la Melbourne Clark, halló ricos mantos en Carmen Alto y Salinas, a poco más de 100 kilómetros de la actual capital regional, zona que podría ser cubierta con la extensión del tendido ferroviario que la firma gestionaba para el tramo Antofagasta-Salar del Carmen. Esta firma, que tenía los privilegios otorgados por el gobierno boliviano, obtuvo la anulación de la concesión otorgada a numerosos cateadores y empresarios de diferentes nacionalidades que entre 1870 y 1871 descubrieron nitrato en el área del Toco. Tiempo después también se redujeron los privilegios de la empresa británica. Mientras esto ocurría al interior de Antofagasta, desde mediados de 1872 comenzó el descubrimiento de mantos salitrales en el lado chileno del Cantón Aguas Blancas, 2 años antes que se firmara el Tratado de Límites entre nuestro país y Bolivia. En 1876 diversas expediciones de cateo descubrieron nitrato en las cercanías de Taltal, en tanto se denunciaban otros hallazgos en Aguas Blancas. El desarrollo de la industria salitrera en la provincia de Antofagasta fue posterior al de Tarapacá, donde se producía y exportaba salitre desde la década de 1830. Además de existir trabajos extractivos de oro, plata y cobre. José Santos Sosa, explorador y empresario, fue el primero en explotar este recurso en el desierto de Atacama, específicamente en el Salar del Carmen, al adquirir una concesión del gobierno de Bolivia en 1866. A pesar de que luego abandonó esta industria, Osa trajo inversiones chilenas al entonces territorio boliviano. La principal empresa impulsora de la industria salitrera en Antofagasta fue la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, de capitales chilenos y bolivianos, que invirtió en la construcción del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, CAP, para unir a la ciudad con las faenas del mineral de plata de Huanchaca en Bolivia. Según señalan historiadores, en 1873 la compañía firmó un acuerdo con el gobierno boliviano para liberar de impuesto, por 15 años, a la exportación del salitre extraído en Antofagasta y, así, propiciar el poblamiento del territorio y su desarrollo económico. Sin embargo, el gobierno boliviano no cumplió con el acuerdo e impuso un gravamen a las exportaciones, siendo una de las causas del estallido de la Guerra del Pacífico. El primer puerto de la provincia donde se realizaron las exportaciones de salitre fue el de Cobija, que luego compartió esta actividad con los puertos de Tocopilla, Antofagasta y Taltal. Esas mismas localidades costeras, que paulatinamente se convirtieron en ciudades debido a la migración producida por la actividad minera, definieron los espacios donde se ubicaron los cantones del sur que, al igual que en Tarapacá, se encontraban ubicados en las pampas.
Los cantones más destacados fueron el del Toco, donde se ubicaron oficinas salitreras como Prosperidad, Rica Aventura y Grutas, el Cantón Central o Bolivia frente al puerto de Antofagasta con sus oficinas Chacabuco, Aníbal Pinto y Francisco Cuelma, entre otras, el Cantón Aguas Blancas, siendo sus oficinas más productivas Castilla y Eugenia, y el Cantón Taltal, con sus oficinas Alemania, Flor de Chile y Santa Luisa. Los sucesos de San Gregorio tuvieron lugar hace un siglo. Sin embargo, al recorrer los restos de la exoficina, que fue rebautizada como Renacimiento, aún es posible hallar testimonios del trágico episodio, que costó la vida a tantos obreros. San Gregorio, después de la tragedia acaecida en febrero de 1921, cambió su nombre por el de Renacimiento y fue definitivamente destruida por un incendio, la noche del 18 de septiembre de 1939. Hoy solo quedan ruinas. La crisis del salitre devino en el cierre de las oficinas, que debieron apagar sus fuegos, acarreando con ello la cesantía de miles de obreros. La abusiva legislación de la época no consideraba el pago de finiquitos a los salitreros, quienes quedaban en la mayor de las indefensiones. Los enviaban al puerto, donde deambulaban hambrientos y andrajosos, con sus mujeres y sus hijos. Acudían entonces a las ollas comunes, esperando que el gobierno los enviara por vía marítima a sus lugares de origen, lo que tardaba meses. Los pampinos de San Gregorio exigieron el pago de un finiquito, lo que, en principio, fue aceptado por la administración de la oficina. Pero las reglas del juego cambiaron, abundaron los desencuentros y la violencia se desencadenó en una tragedia cuyo número de muertos nunca se pudo precisar. Pero hay versiones que sostienen que fueron más de 200 los salitreros baleados por tropas del regimiento Esmeralda. La oficina Petronila fue trabajada sucesivamente por Francisco Abascuña Nicía. Salitrera María Teresa. La zona de Aguas Blancas, situadas al sureste de la ciudad de Antofagasta, fue ampliamente recorrida por las caravanas de exploradores mineros a mediados del siglo XIX. En una de estas expediciones, hacia 1860, José Santos Sosa descubrió indicios de la presencia de nitrato de sodio, pero solo se dedicó a las actividades salitreras 6 años más tarde y en otro sector, el Salar del Carmen. Desde sus inicios, la industria salitrera en las dos antiguas provincias de Tarapacá y Antofagasta soportaron crisis cíclicas originadas por altibajos de los mercados externos. Las consecuencias siempre fueron las mismas: cesantía, cierre y reapertura de oficinas, hambre, pobreza y agitación social. En 1926, por ejemplo, la falta de compradores en los mercados internacionales agudizó la crisis que enfrentaba la industria en la provincia antofagastina. El problema, que comenzó a manifestarse un año antes, llegó a los centros productivos del Cantón Central. Como en otras ocasiones, miles de trabajadores quedaron cesantes y, junto a sus familias, bajaron hasta Antofagasta en busca de ayuda. Aquí fue poco lo que pudieron hacer, porque el desempleo también se hacía sentir, por lo que algunos pampinos vivían de la caridad. Otros, en cambio, fueron socorridos por algunas organizaciones obreras. Como el número de cesantes aumentaba cada día, las autoridades de la provincia buscaron alternativas para los desempleados o para aquellos obreros que permanecían en la pampa laborando en las oficinas que todavía no cerraban o que sabían que pronto quedarían sin trabajo. Entre las iniciativas resaltaba la posibilidad de ser contratados por la firma propietaria de Chuquicamata, mineral de cobre cercano a Calama, en Potrerillos, o ser reubicados en aquellas oficinas que determinaron continuar con las faenas extractivas y de exportación. Las crisis cíclicas de la industria del nitrato preocupaba a los gobiernos, ya que este sector entregaba importantes aportes al erario, que permitía impulsar algunas obras de envergadura a lo largo del país. En 1926, la Intendencia, consciente del problema, ayudaba en la medida de sus posibilidades, coordinando el embarque de obreros del salitre y sus familias que deseaban regresar a sus lugares de origen, fuese en el centro o sur del país. Esto, mientras mejoraba la situación en la pampa, ya que eran numerosos los trabajadores que retornaban al norte para continuar en las faenas del salitre. Así ocurrió en 1927, cuando se vaticinó la reapertura de 44 oficinas.
El Mercurio de Antofagasta atribuyó el anuncio a la reactivación de los mercados, especialmente en Europa, situación que permitía presumir que habría una masiva reapertura de oficinas salitreras paralizadas desde hace 2 años debido a la falta de compradores del nitrato. Estos centros productivos se unirían a aquellas oficinas que todavía funcionaban, pero no a plena capacidad. Los indicios más notables de que la situación de la industria mejoraría fue la puesta en marcha de Francisco Puelma, Aníbal Pinto, Arturo Prat y Araucana. Las autoridades, mientras tanto, adoptaban las medidas para recibir a los contingentes que regresarían desde el sur para reintegrarse a sus antiguas labores en La Pampa. Se estimaba, según el diario, que los primeros en retornar serían aquellos obreros que permanecieron en Antofagasta, Tocopilla y Taltal, desarrollando otras labores mientras esperaban volver a las salitreras. Junto con los anuncios y rumores que corrían en la ciudad y La Pampa, también se estimaba que crecería el movimiento marítimo con aquellas naves que arribarían para dejar mercaderías y retornar llevando en sus bodegas el nitrato que requerían los campos de Norteamérica y Europa. Administrativamente este territorio correspondía al cantón Aguas Blancas y puerto de Caleta Coloso, situados desde un comienzo en territorio chileno, fijado al sur del paralelo 24 por el Tratado de 1866, es semejante en su desarrollo, aunque sus vicisitudes son distintas. Los cateos en el área del desierto en posesión de Chile se habían acentuado a partir de 1871, año en que el gobierno de Bolivia dejó sin efecto las concesiones acordadas con los salitreros chilenos instalados en Antofagasta. En 1872, una expedición organizada desde ese puerto por el chileno Emeterio Moreno descubrió salitre en un extenso salar ubicado en las proximidades de Aguas Blancas, en territorio chileno, a unos 60 km al sur de Antofagasta. Sin embargo, pasaron algunos años hasta que, en 1879, Moreno instaló la oficina Esmeralda, ocupando el rudimentario sistema de faradazo. Una segunda oficina, denominada Central, envió su primer cargamento de salitre a Antofagasta ese mismo año, iniciando una producción más constante el segundo semestre. A principios de 1880, otras 5 oficinas se encontraban en construcción, alcanzando en 1881 una producción total de 50.000 quintales métricos mensuales. El impuesto decretado por el gobierno de Chile, de $1.60 por cada quintal exportado, afectó decisivamente el desarrollo del cantón, a partir de la entrada en vigencia del decreto el 11 de septiembre de 1881. Se inició entonces la paralización de faenas, con desmantelamiento de oficinas y la consecuente cesantía que presionó sobre Antofagasta. En 1882 funcionaban solo 3 oficinas, Esmeralda, Florencia y Encarnación. No sería este el final del cantón, por cuanto 20 años más tarde, en 1903, se abrió la oficina Pepita, que quedó unida a la costa por el ferrocarril de Aguas Blancas, inaugurado en 1902, y el cual relacionaba el cantón con Caleta Coloso, unos 20 km al sur de Antofagasta. Por decreto del 25 de septiembre de 1902, se concedió el permiso para la construcción de un malecón en el lugar, con el propósito de embarcar la producción de Aguas Blancas, que alcanzaba por entonces los 33.000 quintales métricos mensuales. En 1905, se construyó el muelle para atender las exportaciones de salitre, que se elevaban a 70.000 toneladas anuales en 1906. La población en 1907 superaba 2.000 habitantes y alcanzó a alojar, en su momento de mayor auge, a cerca de 5.000 personas. La más grande de las oficinas edificadas en el cantón Aguas Blancas fue Avanzada, 1908 a 1921, con cerca de 1.200 trabajadores. Otras oficinas de importancia fueron Cota, 1902 a 1921, con 930 trabajadores, Castilla, 1904 a 1931, con 620 trabajadores, y Dominados, 1925 a 1931, con 660 trabajadores. Todas ellas operaban con el sistema Shanks. La crisis financiera internacional de 1929 y la construcción del puerto de Antofagasta
inaugurado el 25 de septiembre de 1932, obligó al desmantelamiento completo de las instalaciones de Caleta Coloso ese mismo año. Con el decaimiento de la venta del salitre durante los años 1930, la mayoría de las oficinas salitreras fueron desalojadas, produciendo un éxodo masivo de trabajadores y desmanteladas. En la actualidad, quedan pocas oficinas salitreras en pie, erigiéndose como pueblos fantasmas, las cuales se encuentran en su mayoría en mal estado. Bueno, hermano.